Doctora Noya, muchas gracias por estar hoy aquí en Entre Urólogos, este programa de la Asociación Española de Urología. Acabas de salir del auditorio de una ponencia que has hecho sobre telementoría y estamos en Murcia, en el Congreso de los Grupos de Trabajo de Litiasis, Endourología, Laparoscopia y Robótica. Así que muchas gracias por encontrar este hueco dentro de la apretada agenda del programa que tenemos. Muchísimas gracias, Cristina, por la invitación. Para quienes no te conocen en profundidad, vamos a repasar un poquito tu trayectoria. Eres uróloga en Urointec, en Las Palmas de Gran Canaria, donde trabajas desde el año 2023. Estudiaste medicina en la Universidad de Santiago de Compostela y realizaste la residencia en el Hospital Universitario de Salamanca entre 2018 y 2023. Tras terminar la residencia, hiciste un fellow clínico en Bélgica, donde te especializaste en cirugía robótica para patología renal y prostática, donde además has participado en la formación de cirujanos internacionales. Y el año pasado, en el 2024, te doctoraste cum laude con una tesis sobre trasplante renal dirigida por la doctora María Fernanda Lorenzo. Has participado en congresos internacionales como el ERUS 24, en Burdeos, trabajando en cirugía robótica con equipos punteros. Además te especializas en oncología de próstata y riñón, cirugía benigna de próstata, manejo de la litiasis y reconstrucción del tracto urinario inferior. Perdón, tracto urinario superior, ¿verdad? Eso es. ¿Cómo te sientes con esta trayectoria, ¿no?, tan intensa en tan poco tiempo desde que has terminado la residencia? Pues bueno, me parecen solo palabras, ¿no? O sea, eso al final es titulitis y lo que hace falta pues es practicar y trabajar y mejorar todos los días, ¿no? Es realmente el día a día lo que marca un currículum, no lo que pone en un papel. Vamos a hablar un poquito de la ponencia que has hecho hoy, que nos ha parecido realmente interesante, ¿no? y por eso hemos querido que estuvieras hoy con nosotros. Esta ponencia sobre telementoría, una nueva manera de enseñar la cirugía. Cuéntanos, ¿de qué va exactamente la telementoría y qué es lo que la hace que sea una práctica tan revolucionaria? Pues yo he intentado transmitir que la telementoría no tiene que ser así un cambio, una innovación en tecnología, sino entender que es un cambio en el paradigma en el que los cirujanos tenemos que aprender, ¿no? Lo decía al inicio de mi charla, estamos rodeados de nueva tecnología y sin embargo la forma en la que aprendemos no ha cambiado demasiado en todos estos años, ¿no? Y ya no solo la forma en la que aprendemos durante un periodo cerrado, controlado, que es la residencia, sino lo que viene después, ¿no? Se da por hecho que tenemos que saber hacer las cosas. Y no es así, la carrera empieza todavía después, ¿no? La telementoría para mí se presenta como una fuente para poder aprender tanto y mejorar durante la residencia, pero sobre todo como una ayuda que te va a potenciar, te va a proteger, te va a acompañar durante esos primeros años en los que tienes que realizar tu curva de aprendizaje. Da igual la técnica que sea. ¿Y cómo valoras cuando hablas con esos profesionales, ¿no?, que han participado en la telementoría? ¿Cuál es el feedback que te dan? O sea, ¿qué dicen ellos que es lo que más les ayuda en este proceso? A ver, yo como propio ejemplo, ¿no?, de persona que recibe telementoría, sientes compañía, ¿no? Lo decía también en la sesión, una cosa muy dura que nos pasa a todos los cirujanos y lo que no se habla es la soledad que uno siente cuando opera, independientemente de que haya otro compañero ayudándote o que estés solo. Hay una cierta soledad, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. ¿Sigo por aquí? No, cambio, y las tienes que tomar solo, ¿no? Al final poder tener un mentor que se puede conectar contigo en línea, que te puede ayudar, que te puede dirigir, lo que te va a dar es seguridad, yo creo que baja el estrés con el que un cirujano convive dentro de un quirófano. ¿Qué ventajas crees que tiene frente a la formación tradicional? Pues me repito un poco sobre lo mismo, es hacer las cosas con mayor confianza, con mayor seguridad, y esto al final se traduce en que los resultados quirúrgicos van a ser mejores y nuestros pacientes van a tener los mejores resultados. Y bueno, vamos a hablar un poquito del trasplante renal, ¿no?, que es tu tesis doctoral, ¿verdad? ¿Qué te llevó a dedicar tu tesis a este campo? Pues en Salamanca, en el Hospital de Salamanca, los residentes desde muy pequeñitos nos involucran completamente en el trasplante, ¿no? De hecho, fue una de las primeras cirugías que yo, R1, primera semana, vi cuando llegué allí, porque era como una actividad de tarde que se podía complementar siempre con tu actividad por la mañana. Y me pareció una cirugía preciosa, o sea, como un órgano
que no tiene vida pasa a tener vida y a concederle una vida y mejor calidad de vida a la persona a la que se le entrega, ¿no? Aplicable a cualquier otro trasplante. A mí eso me pareció súper motivante. Entonces, toda la residencia estuve muy cercana a la cirugía del trasplante renal. Pude terminar la residencia habiendo hecho varios casos de piel a piel completos y, por supuesto, yo tenía claro que si me dejaban elegir, yo quería que mi trabajo científico fundamental de mi carrera estuviese relacionado con esto, ¿no? Con esto que me pareció tan ilusionante, tan motivante, aunque si bien es cierto que ahora pues no me dedico a ello. ¿Qué conclusiones más importantes sacaste de tu tesis? ¿Qué podrías resumir de tu tesis? La tesis fue muy clínica, ¿no? Yo una de las cosas que tenía claro es que a mí me gusta la ciencia aplicada a la clínica, ¿no? No considero que mi cabeza esté diseñada para la preclínica. Entonces, yo lo que comparé fueron los resultados, y una serie de comorbilidades y variables del grupo de pacientes trasplantado de cadáver y trasplantado de vivo, y el cadáver comparándolo el periodo previo al periodo posterior a la introducción del vivo, ¿no? Y las diferencias que hubo y en lo que se ha mejorado y lo que se ha deteriorado y por qué, ¿no? Un poquito fue eso. Tu tesis la dirigió la doctora María Fernanda Lorenzo, un referente nacional, tenemos que decir, en urología. ¿Cómo te ha marcado esta experiencia, tu forma sobre todo de entender la urología? Pues es que la doctora Lorenzo, Fernanda, es una persona que inspira, ¿no? Primero es una persona que está completamente volcada en la formación, no solo de residentes, de los propios estudiantes. Ella es una persona súper cercana a los estudiantes, desarrollan sus primeras actividades científicas con ella, y es una persona que inspira, ¿no? Que te dice, es que hay que crear ciencia, tenemos que descubrir todo eso, ¿no? Y es un compromiso que tenemos con nuestra propia profesión. Entonces, pues es que para Fernanda yo solo tengo palabras buenas. Espero que pronto podamos tener a la doctora Lorenzo aquí con nosotros, que nos hable de esa inspiración de la que tú nos estás hablando y nos estás contando. Y ahora estás en Canarias. Sí. Hemos pasado de Santiago de Compostela a Salamanca, ahora estás en Canarias. Exacto. ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Qué te llevó a dar este paso y cómo ves tú ahora una visión global de toda esta trayectoria de distintos puntos de España? Pues a ver, no solo el trasplante fue como mi vocación absoluta durante la residencia, sino también la cirugía robótica, en la que también me introdujeron, por supuesto, como asistente desde residente muy pequeñita. Yo tenía claro que al terminar mi formación durante la residencia quería hacer un fellow clínico en cirugía robótica, y tenía claro dónde y con quién quería hacer este fellow, que era con el profesor Alex Motri en Orsi Academy. Eso hizo que, claro, uno cuando quiere hacer las cosas y cuando se las conceden, pues no siempre es así, ¿no? Yo quería terminar la residencia e irme, pero resulta que, sorpresa, me lo concedieron 10 meses después. Yeah. Y me di con 10 meses que tenía la opción o de quedarme en mi centro o de moverme. Por casualidad surgió esta oferta, 100% por casualidad. Y me pareció no fue atractivo. Algo que tú buscases, no, te llegó, pero te pareció atractivo en el momento que te llegó. Sí, y me pareció muy atractivo. Entonces dije, bueno, pues es una forma quizás pues de curtirme, ¿no? Quizás con esa desprotección, ¿no? de los que fueron tus mentores durante la residencia, y ver qué tal me desenvolvía fuera de mi zona de confort, ¿no? Por así decirlo. Así que me fui a Canarias. Lo que pasa es que, como decía antes, yo tenía previsto mi fellow, ¿no? Entonces me fui con fecha de caducidad, que bueno, ahora he vuelto, lógicamente, pero por eso luego me fui a Bélgica. Hay una cosa que dices, ¿no? Que tú describes un poco en tu forma de concebir la medicina, que consideras que es una práctica integral, personalizada y preventiva. ¿Cómo aplicas esto a tu día a día y cómo lo trasladas a tus pacientes? Pues yo lo primero es que cuando me llega el paciente a mi consulta, que por suerte cuento con bastante tiempo para poder ver a cada paciente, yo no veo solo el cajón de la urología, ¿no? Yo veo al paciente de manera integral y hago la consulta desde el principio, ¿no? Primero una anamnesis muy completita, y desde la prevención, por supuesto, de cáncer de próstata y otras patologías urológicas, yo siempre hago una visión global, es decir, no solo cómo está el PSA, vamos a ver cómo está el colesterol simplemente, o las hormonas o lo que sea, y si el paciente tiene sobrepeso, le recomiendo que baje de peso, y si fuma, que deje de fumar. Intento hacer esa prevención, que el propio paciente se dé cuenta de que tiene que autocuidarse. Nadie lo va a cuidar si no empieza cuidándose él. Entonces intento motivarles a que se cuiden.
Esto yo creo que es una nueva forma, ¿verdad?, de entender la medicina, ¿no? Que no siempre ha sido así, pero yo creo que es una tendencia a la que estamos llegando y que es lo que nos va a marcar el futuro, ¿verdad?, de la medicina y sobre todo de la atención al paciente y esa relación con el paciente y también las decisiones compartidas y demás, ¿no? Es un poco lo que tú estás diciendo. Yo creo que pasamos de, pues, antiguamente, y con antiguamente quiero decir, yo no había ni nacido, una medicina pues integral, del médico general. Desde ahí fuimos empezando como a subespecializarnos demasiado no, lo correcto, ¿no? Pero esa subespecialización yo creo que compartimentalizó la visión de los pacientes, y creo que ahora estamos intentando volver a eso, a ver una persona entera y no solo una parte de ella cuando lo vemos en consulta, ¿no? Creo que es enriquecedor, si bien por supuesto la subespecialización es completamente necesaria. Bueno, tú eres una urologa joven y tienes una trayectoria que la verdad es impresionante y muy comprometida. Es evidente que estás claramente comprometida con la formación. Si tuvieras delante un presidente de primer año, que está empezando ahora, ¿cuál es el primer consejo que te viene a la cabeza que le darías? El primero, a un residente de primer año, sería que aprovechase los 5 años que vienen por delante, porque pasan que uno no se da ni cuenta, ¿no? Que estudie mucho, porque lo que luego tiene que aprender a hacer con las manos, pero hay que aprender a hacerlo leyendo y viendo. Y segundo, que no se cierre a zonas de confort. Es decir, es extremadamente enriquecedor a nivel profesional y a nivel personal salir de esa zona de confort, que rote, que vaya a otros lugares, dentro y fuera de España. Las cosas se harán mejor, peor, simplemente diferente, y eso va a enriquecer el currículum personal y profesional de cualquier residente. Pues justo me enlazas con la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿no? Tú has vivido la experiencia de hacer un fellow en Bruselas, de doctorarte, te has formado en el extranjero, y entonces, ¿qué le recomendarías también a esos urólogos jóvenes, ya adjuntos, pero adjuntos jóvenes, que están planteándose dar un salto internacional? ¿Una recomendación que les harías? Que si tienen la duda, lo hagan, simple y llanamente. O sea, si tienen la curiosidad, adelante, porque la recompensa que uno recibe de eso es inmensa. Yo, a día de hoy, y después de haber vivido lo que he vivido, lo repetiría. Y ya para ir cerrando, ya que estamos aquí en Murcia, en este congreso, una cosa un poco más personal, ¿no? ¿Qué tal te está pareciendo la experiencia? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Qué tal te ha gustado hacer esa ponencia sobre telementoría? ¿Cómo la has vivido? La he vivido, ¿cómo decirlo? Me ha encantado, ¿no? Por supuesto, poder hablar, pero al final he sido la ponente, creo que más junior de toda la sesión, ¿no? Y estoy enfrente a gente que sabe muchísimo, infinitamente más que yo, ¿no? A veces impone un poco, ¿no? Sí, claro, o sea, les estoy hablando a gente que me enseñan a mí, ¿no? Lógicamente, pero intenté darle una visión inspiracional, ¿no? Quizás mis palabras no van a aportar nada nuevo, pero yo quiero que inspiren, sobre todo especialmente a esos residentes que todavía están en proceso de formación, y a los jóvenes urólogos, a los cirujanos noveles como yo y sin experiencia, que se motiven a aprender y a poder agenciarse estas armas, todos estos instrumentos, que lo que creo que van a hacer es mejorarnos la vida, la nuestra, que nadie a veces habla de la vida del propio médico, y por supuesto la de nuestros pacientes. Una está enlazada con la otra. Desde luego. Pues doctora Noya, ha sido un placer tenerte aquí hoy en Entre Urólogos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia, por todo lo que estás aportando a la comunidad urológica. Yo estoy segura de que vamos a tener que hablar mucho contigo en los próximos años, porque vas a tener muchísimas cosas que contarnos. Te deseamos muchísimo éxito en esta carrera que estás realizando en Canarias, y que tengo la sensación de que por tu trayectoria seguramente no se va a quedar para siempre solo en Canarias, sino que seguro que aunque sea temporalmente, ¿no?, te veremos también recorrer el mundo posiblemente. Y aportando esa pasión por el trasplante, por la cirugía robótica, nos contagias ese entusiasmo, la verdad que sí, y esa pasión por la formación, que es tan importante. Pues gracias por estar aquí, Entre Urólogos. Muchísimas gracias, gracias a vosotros.